que tenemos desde sombra que podemos tener al interior de nuestra casa, como son todas estas que tenemos aquí al lado. Tenemos también plantas de flores que te podemos tener ya más al exterior, todo lo que es la parte de sol, de media sombra, diferentes especies, y ahora sí cualquiera de las personas que acudan a este lugar pues puede encontrar una gran variedad de plantas de ornato que pueden servir precisamente pues para cultivarlas, para cuidarlas, para conservarlas, regarlas, y más aún en esta temporada de contingencia en la que nos encontramos en este momento. Ahora, ¿estas plantas servirán como terapia, servirán de ayuda para la gente que está encerrada, que está confinada en su casa? Por supuesto, desde luego que sí. Yo creo que es una forma de entretenernos, de poder realizar una gran actividad que muchas veces pues dejamos a un lado, y que ahorita por esta contingencia que tenemos hoy en día pues nos permite más que nada pues cuidarlas, estar un poquito más atento a ellas, porque también así como un ser humano también requiere de cuidados, de atención, sobre todo de uno. Sí. ¿Qué tipo de planta nos recomiendas para esta temporada? ¿Qué tipo de plantas o de flores para esta temporada? Y sobre todo que se puedan tener dentro de casa y fuera de casa. Así es. Tenemos, por ejemplo, de flores, las que alcanzan a ver acá de este lado. ¿Vamos a caminar un poquito? Sí. Plantas de flores tenemos aquí como las begonias, los belenes, ¿sí? Las hortensias, las clavellinas, las margaritas, lo que son las petunias, ¿sí? Y algunas otras que tenemos en la parte de atrás también, que puede uno considerar para que uno las tenga pues dentro de su casa, ¿verdad? Y también tenemos acá de este lado todo lo que son las partes de interior, ¿sí? Que no son de flor, pero que son de follaje, pero que aún así pues dan igual una bonita imagen, ¿sí? A la casa, al jardín o el espacio donde se puedan acomodar. Y bueno, tenemos desde flores de sombra, helechos, lo que son las violetas, lo que son las orquídeas, que son plantas un poco más caras, pero que también mucha gente acude a obtener una planta de ese tipo. Y tenemos también algunas palmitas también que son de sombra, que podemos tener aquí en nuestro interior de nuestra casa, como lo que son estas. Son plantas de sombra que no requieren así de mucho cuidado, pero que sí también dan una muy buena imagen. Esta parte de acá también son plantas de sombra que podemos nosotros igual obtener al interior de nuestra casa. Tenemos lo que es la aglonema, tenemos lo que es la garra del león, tenemos lo que es el sisú, tenemos lo que son los lirios, ¿sí? Y algunas diferentes también se pueden utilizar. ¿Cómo podemos empezar a tener nuestro propio jardín, ya sea dentro de casa o en un exterior? ¿Cómo podemos empezar? ¿Con qué tipo de flor, con qué tipo de planta? Para empezarle a tener amor, cariño a las flores, a las plantas, y bueno, también plantar un árbol, porque también se requiere refrescar el planeta. Así es. Yo creo que es importante eso que pregunta, porque hoy en día, por la situación ambiental que tenemos, se requiere de tener, aunque sea lo mínimo de plantas en este momento, porque son las que nos ayudan a mitigar los impactos ambientales que tenemos. Y el plantar un árbol pues es contribuir también en cada una de los problemas ambientales que hoy en día nos están aquejando a toda la sociedad, y no solamente aquí en Uruapan, sino en todo el estado, en todo nuestro país y a nivel mundial. Y el plantar un árbol pues nos ayuda precisamente a mitigar un poquito de esos problemas ambientales que tener tenemos. Plantas en casa, tener plantas en una parte de la casa, refresca la casa, refresca el ambiente en esta temporada de estiaje, de calor. Por supuesto que sí, ayuda a refrescar, por ejemplo, la tierra. La tierra lo que ocupa es un poquito de árboles, de plantas que ayuden precisamente a detener un poquito el calentamiento que hoy tenemos, sobre todo lo que es el aumento de la temperatura, ¿sí? Y el tener arbolitos, el tener plantas, tanto nos ayuda a uno como ser humano, ¿sí? Como nos ayuda también a mitigar lo que es el microclima, lo que es el refrescar lo que es la tierra, ¿sí? ¿Esta es la pata de elefante, no? No, esta es una palma, es la palma reina. Ya. Esta es una de las palmas más bonitas que podemos apreciar. Esta palmita tiene alrededor de 18 años,
¿sí? Y son palmas muy altas, muy bonitas, que dan una buena imagen, ¿sí? Sobre todo lo que es. A veces la gente piensa que tener un jardín es caro. ¿Cómo podemos empezar a tener un jardín en nuestra propia casa sin que se piense que es muy caro comprar una planta, una flor? Los precios, desde el mínimo hasta el más caro, para que la gente, bueno, vaya empezando a tener esa cultura de cultivar flores, plantas en su casa. Sí, así es. Tenemos plantitas desde 15 pesos, que uno no puede invertir mucho, poquito, así es. Que poco a poco de ahí mismo se puede ir reproduciendo. Tenemos que tener esa forma también de ir reproduciendo nuestra propia planta. No toda la podemos comprar, sino que hay planta que la misma nos permite que la vayamos reproduciendo, que la vayamos multiplicando, y que eso también pues, nos ayuda para que a nosotros nos dé esa cultura de poder tener plantas en nuestra casa. Dinos algún nombre de alguna planta, de alguna flor que podamos empezar a tener en la casa para de ahí seguir cultivando plantas, flores, porque sí es muy importante saber con qué podemos empezar. Claro, tenemos plantas pequeñas, ¿sí? Como lo que son estas, ¿sí? Estas son unas plantas que no requieren así de mucho cuidado, ¿sí? Y que es de aquí mismo, de esta planta, se puede reproducir 1, 2, hasta 10 plantitas. Y que poco a poco se puede ir obteniendo un jardín. ¿Qué es lo que se saca de aquí? ¿Un codito? ¿Qué se saca? De aquí se saca lo que es el codito, ¿sí? Se saca la ramita, ¿sí? Se trasplanta, ¿sí? A través de enraizador, y esto nos ayuda para que después, más o menos de 15, 20 días, ya tengamos una nueva plantita. Así es. Ella se llama Duranta cubana. Sí, es una de las plantitas más aguantadoras que tenemos, sobre todo en los climas, totalmente de exterior, de sol. Así es. Y que nos ayuda para darle una forma a nuestro jardín, como un tipo de ¿Crees marco. que esto nos ayude a mantenernos un poco más equilibrado nuestra mente en tiempos de esta situación del coronavirus, de esta situación de que está la gente confinada, encerrada en su casa? ¿Esto crees que ayude para que la gente se distraiga? Sí, totalmente de acuerdo. Nos ayuda para que nos seamos una forma de cuidar nuestras plantas, de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestro jardín, de cuidar nuestra imagen, pero sobre todo de contribuir también en un alto porcentaje en el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿sí? Hay diferentes tipos de plantas, desde pequeñitas hasta muy grandes, que nos pueden ayudar, sobre todo para que pues nos ayude a mitigar lo que son el calentamiento, pues, del suelo, ¿sí? Y tenemos también desde plantas de sombra, de flor, pero también tenemos aquí una parte de lo que son las cactáceas. Y las cactáceas son una de las plantas que menos cuidados ocupan, que menos agua ocupa, pero que también nos ayuda a retener una gran cantidad de suelos, sobre todo los suelos que están un poco más deteriorados. Sí. Oye, si alguien ocupa pues algún asesoramiento, si alguien quiere venir y preguntarte cómo empezar a tener su propio jardín en casa afuera, ¿pueden venir y los puedes asesorar para cómo empezar? Por supuesto, desde luego que quien guste, en lo que podamos apoyarlos para orientarlos sobre el cuidado, sobre la conservación de sus plantas, sobre el mantenimiento, aquí les podemos orientar, asesoría gratuita, quien sea y quien guste y tenga el interés de hacerlo, con mucho gusto estamos a la orden. Repítenos una vez más la dirección, dónde están ubicados, para que la gente sepa que dedicarse a plantar alguna flor, alguna planta, valga la redundancia, en su casa, es muy buena terapia y entretiene el alma. Claro que sí, estamos ubicados aquí en la avenida Manuel Pérez Coronado 1A, como referencia principal a un lado del centro de salud, ¿sí? Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bien, pues estas son las recomendaciones. Este es un buen consejo, una buena medida para no hacerlo nada más en esta situación de esta contingencia sanitaria, sino siempre que sea de aquí en adelante, que nos dediquemos a tener plantas, flores en nuestra casa. Ya lo ha dicho él, un experto que sabe de botánica, que tener plantas, flores en nuestra casa refresca la casa, refresca nuestro medio ambiente. Eso ayudará precisamente para refrescarlo y de verdad que nos va a cambiar nuestro ambiente, nuestro cerebro, nuestro humor. Nos va a hacer un poco más sensibles. El dedicarle tiempo a las plantas también son, pues vamos a decirlo, seres vivos, son plantas que sienten también y que si tenemos esto en casa, pues nos va a ayudar mucho para alimentar el alma.
esto es una buena forma de entretenernos y de enriquecer nuestra cultura también en cuanto a las plantas. Así es de que seguiremos en contacto con ustedes, dándoles consejos, tips, para que de verdad se entretengan en algo muy bueno. Muchas gracias, amigos.